Creo que ya comenzamos y buenas tardes a todos. Buenas Entonces, tardes, buenas tardes. En el marco de la maestría de gerencia de proyectos, pues estamos desarrollando una entrevista en la cual procedo a presentarme como miembro del grupo que va a entrevistar al ingeniero Francisco. Mi nombre es Félix Vides, yo soy ingeniero civil, también de la UIS. Eh, y bueno, pues con muchas ganas de escuchar, pues desde la experiencia de Francisco, la respuesta a nuestras inquietudes. Muy buenas tardes, mi nombre pues es Wilson Villamil, yo soy matemático y economista, eh, también estudiante de la maestría en gerencia de proyectos y pues muchas gracias Francisco por acompañarnos. Bueno, mi nombre es José Manuel Ruiz Díaz, soy ingeniero industrial también de la UIS. Bendición, aquí hay varios UIS. Y también soy estudiante de la maestría y también le doy pues el agradecimiento a Francisco por aceptar nuestra invitación. bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Carlos Pinzón, soy ingeniero de petróleos de la UIS. Y pues en este caso estamos en la guía 1 de la maestría en gerencia de proyectos, resolviendo la inquietud o las dudas de la materia de integración de proyectos del PMI, principalmente resolviendo también la entrevista con expertos en proyectos o como lo llamamos también un café con proyectos sobre cómo están los tres enfoques, híbrido, adaptativo y predictivo, desde las experiencias que estamos teniendo y la experiencia en nuestro caso del experto que trajimos a esta conversación, que es Francisco. Francisco, buenas tardes, muchas gracias y te doy la palabra para que te presentes. Bueno, muchas gracias Luis Carlos. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya lo mencionaron, mi nombre es Francisco. Soy ingeniero de petróleos de la UIS. Actualmente soy estudiante de cuarto año de doctorado en Texas A&M. Y bueno, previo a mi experiencia en el doctorado, estuve trabajando también acá como bajo una figura de investigador invitado cerca de un año y medio, casi 2 años. Entonces, digamos que puedo sumar aproximadamente, digamos, 5 años de experiencia desarrollando proyectos de investigación, eh, en este caso, pues desde la academia. Entonces, nuevamente, muchas gracias por la invitación y estoy abierto entonces a cualquier inquietud. Bueno, muchas gracias, Francisco. Considerando pues lo que nos dices, que tu experiencia está en el marco académico, si quisiera que nos contaras un poco de pronto los proyectos que se desarrollan en el ámbito que tú te desenvuelves, están más orientados a enfoques de proyectos de tipo predictivo, adaptativo, híbrido. ¿Cómo son? Para que nos cuentes un poco cómo son este tipo de proyectos, cómo se desarrollan. Claro que sí. Eh, digamos que el enfoque de los proyectos está un poco ligado también, digamos, a las dinámicas, no solo, o sea, de la academia como tal, sino de la facilidad para, digamos, cubrir o recibir los fondos para poder ejecutarlos. Desde la experiencia de los trabajos que hemos realizado, puedo decir que casi en su mayoría han iniciado a partir de un modelo, digamos, netamente predictivo. Y esto es debido precisamente a, bueno, como lo mencionaba antes, la dificultad algunas veces en conseguir los recursos, no solo por la, digamos, digamos, qué tan disponibles estén, sino porque también en la academia se puede dar el caso que diferentes universidades, diferentes grupos, digamos, participan en las mismas convocatorias. Entonces, en este sentido, prácticamente la presentación de los proyectos siempre arranca a partir de una base, por así decirlo, preliminar, en la cual se presenta no solo un cronograma
sino una serie, digamos, de actividades, en el caso, digamos, de estudios o análisis que se espera se realicen en los tiempos determinados y los cuales se espera contribuyan a demostrar o, digamos, alcanzar cierta, digamos, hipótesis planteada. Es decir, en la mayoría de estos proyectos, básicamente lo que se describe es como el paso a paso para idealmente demostrar o refutar lo que se está proponiendo. De esta manera, digamos que básicamente se busca garantizar que las diferentes entidades a las cuales estamos, digamos, aplicando, ya sea por dinero o por facilidades, porque algunas veces por uso de laboratorios o por uso de incluso de softwares o demás, ellos, digamos que tienen cierta certeza, uno, que nosotros sabemos qué es lo que se está haciendo, y dos, que el resultado que se espera alcanzar sea novedoso, o sea, digamos, sí, innovativo de alguna manera. Eh, digamos que esa es como un punto de partida, digamos, peculiar por la parte de la academia, y es que eh, la mayoría de los grupos, o sea, no cuentan con sus propios recursos. Entonces, digamos, esta búsqueda de recursos hace que el énfasis sea un poco más en los términos de proyectos predictivos, en la manera que se busca tener una mayor certeza tanto de lo que se va a hacer como de lo que se espera alcanzar. Es decir, de acuerdo con tu experiencia en los proyectos de investigación, y pues basado en que el enfoque es más hacia lo predictivo, ¿qué sucede cuando cambia el alcance? Cuando yo descubro algo nuevo y tengo que seguir investigando, ¿cómo, cómo hacen eso para utilizar en el enfoque predictivo? ¿Cómo analizan ese cambio de alcance? Bueno, digamos que en la parte fundamental de la investigación, que es, digamos, la que se enfoca en, digamos, desarrollar ya sea procesos o análisis con base en un conocimiento nulo o limitado. Este tipo, digamos, de percances o de cambios que ocurren en el camino son un poco más fáciles de manejar que a diferencia de los proyectos que son más de desarrollo o de aplicación. ¿En qué sentido? Bueno, para esto quiero, digamos, llamar un ejemplo de un proyecto en el que participamos hace un par de años y era precisamente, fue un proyecto interdisciplinar, fue liderado por la Universidad Texas A&M, pero por la sede en Qatar. Y en ese proyecto participaron diferentes universidades, diferentes grupos y diferentes, digamos, empresas. O sea, hubo una importante participación de la parte industria. Básicamente, digamos, en palabras mayores, el proyecto tenía un objetivo, digamos, específico, digamos, bastante claro, al cual se esperaba llegar a partir de un cronograma, digamos, fuertemente establecido. Sin embargo, a pesar que el proyecto inició, digamos, con esta característica de modelo predictivo, en el camino se fue convirtiendo más en un desarrollo de modelo híbrido, ya que al ser un proyecto multidisciplinar, hubo bastante interacción, digamos, entre un grupo u otro, y en los momentos, por ejemplo, de cotejar información, de corroborar, por ejemplo, la información experimental contra la información teórica, ver de qué manera ellas se complementaban o se refutaban, hubo varios procesos que, por así decirlo, encontraron ciertos caminos que no se esperaban. En ese sentido, lo que se hizo fue eh, darles cierta prioridad, sin olvidar, digamos, cuál era el objetivo inicial, darles cierta prioridad para corroborar
que en realidad, digamos, estaban presentando la importancia que estaban presentando, la cual no se tenía en consideración inicialmente, y después que se cotejó, digamos, esta importancia o esta relevancia, se integraron al proyecto. En este caso, digamos, añadiendo un plus, añadiendo digamos, un producto extra, que de hecho para este proyecto en específico fue bastante importante, fue bastante novedoso, pero que, bueno, como les decía, en un principio no se consideraba dentro de los alcances del proyecto, pero que debido a los diferentes, digamos, análisis y a los diferentes cotejos, digamos, nos dimos cuenta, o las cabezas del proyecto se dieron cuenta, que era algo posible de realizar. Entonces, digamos que, o sea, para cerrar un poco en el contexto de la pregunta, creo que la clave acá fue, uno, no desechar la información extra, fue el hecho de la importancia de cotejar, digamos, desde los diferentes puntos de vista, como se estaba desarrollando el proyecto, poder cotejar, garantizar que la información, digamos, sí se afirmaba con algunos estudios extra, y, digamos, tener la facilidad o la flexibilidad de poder incorporarlo digamos, al proyecto inicial sin ver afectado, digamos, en mayor medida lo que fueron los costos o los tiempos digamos, de ejecución como tal. Pero bueno, sí, básicamente esa fue, digamos, parte de la experiencia en el proyecto puntual. No sé si de pronto resuelve un poco la duda. Así es. Ok, Francisco, quisiera irme como en esta pregunta como a la parte de los riesgos. ¿Cómo crees, con tu experiencia, basados en tu experiencia, cómo crees o qué herramientas o qué datos o cómo podemos tratar de minimizar los riesgos en el desarrollo de un proyecto, basados en tu experiencia? Bueno, con esta pregunta encuentro, digamos, un poquito de conflicto, ya que, digamos, o sea, desde mi experiencia, mi grupo de investigación, nuestro énfasis es sobre todo en el desarrollo digamos, de proyectos fundamentales. Entonces, nosotros básicamente partimos eh, correlacionando, digamos, información que hay disponible, eh, digamos, estudios previos, ya sea, digamos, que se encuentren en literatura o que se hayan realizado en el mismo grupo, digamos, sobre un proceso similar o sobre un compuesto similar. En el caso, actualmente nosotros estamos trabajando en el desarrollo de catalizadores para producción de hidrógeno. Entonces, en ese caso puntual, por ejemplo, nosotros partimos a partir de un compuesto que es, digamos, relativamente similar a otros que se han trabajado ya, pero que no se entiende, digamos, a profundidad cuál es un comportamiento, cuál es, digamos, su utilidad, cuál es su durabilidad. Entonces, digamos, con respecto a la ejecución del proyecto como tal, o sea, a alcanzar, digamos, un punto avanzado o un punto final, digamos que lo que tratamos de hacer, o lo que se trata de hacer, es, a partir del punto de partida, a partir de la correlación con la información que tenemos disponible, tratar de predecir, bueno, esto se va a poder hacer o no se va a poder hacer. Entonces, tratando de pronto de traducir eso en, digamos, en proyectos más de aplicación o desarrollo, donde puede haber, digamos, otro tipo de riesgos, digamos, como, no sé, sobrecostos, tal vez, tiempos de ejecución o demás. Creo que se podría, digamos, correlacionar de una manera similar. Es decir, en la actualidad, por muy novedoso que sea un proceso, o por, digamos, sí, muy vanguardista, siempre, digamos, podemos buscar la manera de correlacionarlo con algo que o que ya hayamos hecho o que alguien más ya haya hecho,
y a partir de ahí tratar de predecir con base, digamos, en esos datos concretos, un tiempo estimado, un costo estimado de producción. Así, si en el camino de pronto nos encontramos con ciertos, digamos, inconvenientes, ciertos problemas que en la vida real estamos siempre muy proclives a que sucedan, pues si hay de pronto un incremento en los tiempos o un sobrecosto, no va a ser algo que esté por fuera de lo que, digamos, en realidad se haya esperado. Eh, Creo que, digamos, tal vez sería como eso, tratar de asociar y de tener un punto de partida especialmente conciso. Ok. Disculpa un momentico, Luis Carlos. Entonces, Francisco, tú te vas, eh, según en lo que nos dijiste, para minimizar un poco más los riesgos o que ese tipo de riesgos esté dentro de una planeación, es siempre estar con ese enfoque de desarrollo predictivo, es decir, tener una información previa enfocada a ese proyecto objetivo y con base en esa información minimizar o establecer ese tipo de riesgos que sucedieron anteriormente y que puede llegarnos a suceder ahorita en un proyecto y tener como esas alternativas de solución en caso de, ¿sí? Exacto, digamos, o sea, en un escenario medianamente ideal, esa sería la mejor forma de ejecutar, de trabajar, claro que sí. Pero, o sea, no podemos tampoco, digamos, olvidar la importancia eh, de la retroalimentación y de la evaluación en el camino, porque claramente, como decíamos, en la vida real nosotros diseñamos algo, pero cuando lo ejecutamos nos damos cuenta que no es así como funciona, hay algo que tal vez está sucediendo, pero no lo vemos, entonces debemos hacer un análisis, digamos, más exhaustivo. Entonces, sí, o sea, es importante tener ese punto de partida, digamos, conciso, pero tener presente que dentro del plan de acción debemos considerar cualquier, llamémoslo, emergencia o urgencia que debamos, digamos, replantearnos. Vale, muchísimas gracias. Listo. Francisco, la última pregunta y es de mi parte es, ¿considera que para su tipo general de proyectos y precisamente el tipo de la investigación que estás llevando a cabo, es mejor tomar un enfoque predictivo, híbrido o adaptativo según las definiciones que se tienen de cada uno? Con base en esta conversación, o sea, esta conversación que lo que acabamos de ver y el tema que estamos tratando en la clase como tal, desde tu enfoque de investigación, ¿qué es mejor? ¿El híbrido, el adaptativo o el predictivo? Y con base en la experiencia que has tenido. Ok. Bueno, con base un poco en la experiencia, en lo que recuerdo un poco de las definiciones que me compartió, em, en lo personal creo que el enfoque híbrido brinda ciertas ventajas que, digamos, son de resaltar. Eh, en la pregunta anterior, o sea, resalté bastante la importancia de tener un punto de partida, o sea, concreto, de tener cierto nivel de certeza en el momento que eh, planteamos y, digamos, iniciamos la ejecución, lo cual, digamos, va muy en línea con las definiciones del modelo predictivo, que es en el que tenemos nuestro cronograma, tenemos nuestras actividades y demás. Sin embargo, precisamente por mi experiencia, no solo con respecto a lo que se va encontrando a medida que vamos desarrollando los proyectos, sino también por el hecho de cuando se desarrollan de manera multidisciplinar, eh, tener, digamos, un pensamiento o un enfoque el cual nos permita obtener retroalimentación, poder, digamos, replantear si es necesario en algún punto, algún, digamos, algún proceso, algún paso,
digamos, importante en el sentido que nos puede ayudar a mejorar el alcance del mismo proyecto. Claro está, creo que o sea, es importante resaltar que también o sea, se debe tener en cuenta los tipos de proyectos, porque bueno, ustedes en este momento que tienen la información de pronto un poco más fresca, pues no todo tipo de proyecto se va a ejecutar de la misma manera, no todos van a tener las mismas consideraciones. Entonces, o sea, todo ese tipo de cosas es importante, digamos, ponerlas en consideración antes de. Sin embargo, de acuerdo a eso, a la experiencia que he tenido en estos años, creo que ese modelo, ese énfasis híbrido, es de bastante ayuda, sobre todo en los tipos de proyectos donde estamos hablando del desarrollo, por ejemplo, de un producto, de un proceso, en nuestro caso, de un compuesto, en el cual eh, hacer una retroalimentación nos puede ayudar a decir, bueno, inicialmente pensábamos que esto iba a funcionar, pero posiblemente esto funcione mejor, por ejemplo. Eh, entonces, creo que, o sea, ese tipo de detalles eh, pueden hacer la diferencia entre, digamos, simplemente alcanzar un objetivo y decir, no, dijimos que en tantos meses, en tantos años íbamos a terminar y terminamos, a decir, no, terminamos, pero con un producto incluso, digamos, con mejores características que las que esperábamos. Sí, Listo. pues yo sí tengo una pregunta ahí, es digamos en su situación como líder del proyecto. Pues digamos que así sean las universidades, que sea, así puede ser la NASA, pero no se puede gastar todo el presupuesto de los Estados Unidos, ¿no? Entonces digamos Sí. que los recursos son limitados. ¿Cómo hace para manejar ese cambio de enfoque en su rol como líder, digamos, con sus colaboradores? Porque pues ellos llevan una línea de un enfoque predictivo, de un enfoque híbrido, y de repente como que ¡ping! Cámbiales el switch y bueno, vamos a hacer otra cosa. ¿Cómo maneja eso? Pues acá entre nos, ¿no? Bueno, creo que, o sea, de pronto tampoco es el hecho de simplemente decir, vamos a hacer otra cosa. Es el hecho de analizar, digamos, en el proceso de lo que se está haciendo, qué suma, de pronto qué resta, o incluso, como en el ejemplo que les mencioné, qué cosa nueva está sumando que no se había considerado antes. En ese caso en específico, fue algo que se encontró a partir de, digamos, estudios que ya se estaban haciendo. Entonces, digamos, dentro de la figura grande, hablando, digamos, en cuestión de presupuestos, de tiempos, estaba dentro de los presupuestos y los tiempos, ya que no fue algo que partió a partir de un análisis completamente nuevo o de un proceso completamente nuevo. Fue algo que se encontró en los estudios que se estaban haciendo, se, se vio el potencial, se vio, digamos, la importancia que podría representar y por eso, digamos, que de manera paralela decidió dársele cierto nivel de prioridad sin olvidar cuál era el objetivo principal. Entonces, o sea, creo que o sea, es bastante importante la pregunta porque precisamente creo yo uno de los puntos claves, digamos, dentro del éxito de los proyectos, independiente del área que sea, es eso, tener objetivos claros, tener idealmente tiempos de ejecución y demás. Entonces, tampoco es simplemente hablar de si algo no está funcionando o si algo puede funcionar mejor. Entonces, dejar de hacer lo que se está haciendo y enfocarse en eso. No, es, digamos, encontrarle su utilidad o su falencia sin olvidarnos de cuál es el objetivo principal. Porque sí o si no, de otra manera, pues básicamente eh, sería incluso aún más riesgoso el hecho de no llegar a un punto final con el proyecto. Sería, dependiendo lo que nos encontremos en el camino, podríamos simplemente entonces quedarnos en un loop de, ok, encontré algo nuevo, me enfoco en eso, y así sucesivamente. Es
esa jerarquía de, digamos, de las cosas, de la figura grande o del objetivo final, sí hay que mantenerla. Y ya, digamos, de acuerdo a la experiencia, ya sea, digamos, del equipo, de la información que haya disponible, o incluso de acuerdo a la, digamos, a la, digámoslo, perspicacia del mismo líder, porque muchas veces el líder tiene que tomar sus decisiones por su parte. em, digamos, hay que llegar a ese punto, definir, digamos, hasta qué punto se le puede dedicar más tiempo, se le puede dedicar, digamos, más recursos, teniendo en cuenta eso, exacto, que los tiempos, los recursos son limitados, sin olvidar, digamos, el objetivo final. Eh, eh, Creo que solo para cerrar, el punto, digamos, ahí era ese, que digamos, en el camino hay algunas cosas que se pueden encontrar que pueden ser un plus o que incluso pueden afectar negativamente. Entonces, es importante tomar decisiones con respecto a ellas, pero no, digamos, olvidar cuál es el objetivo principal. Listo, perfecto. No sé si alguno tenga otra pregunta sobre el tema o sobre la conversación. Y, y dando como continuidad a nuestra agenda, vamos con la fase de cierre. Ya principalmente no, respondimos a algunas preguntas sobre los tipos de enfoque híbrido, predictivo y adaptativo, la experiencia de Francisco en los enfoques que ha tenido desde la investigación, desde la academia, y el cómo lo hemos visto, de cuál es el mejor enfoque que él le ha dado o le ha dado a sus proyectos y cómo los ha desarrollado desde su experiencia. Entonces, gracias Francisco por este espacio, por esta entrevista. Muchísimas gracias por el tiempo. Yo creo que este ha sido un ejercicio bastante enriquecedor para poder aclarar las dudas y aclarar también el proceso de los puntos de vista que cada uno tiene en cada especialidad. Por ejemplo, desde la ingeniería industrial, desde la economía y matemáticas, ingeniería civil, y ingeniería de petróleos, la investigación y la parte ya de ejecución, que es nuestra especialidad. En ese caso, algunos pues estamos en diferentes industrias acá en Colombia. Creo que Félix está también en Estados Unidos y también tiene su experiencia en la industria, si no me equivoco, en la industria de las flores en California. Entonces, nos sirve mucho este ejercicio interdisciplinario. Muchas gracias, Francisco, por ese tiempo y quedamos pues, ahí atentos a cualquier otra cosa. Voy a proceder a apagar la grabación y cerramos el ejercicio. Entonces, vamos a detener acá.